Ya, nos habíamos quedado en la última parte en límites, pero hoy día lo que vamos a ver, para ir como retomando de a poco el contenido, voy a pasarle este límite que va enfocado a lo que vamos a ver después de derivadas parciales, ¿ya? Como siempre la clase está quedando grabada, así que luego la voy a subir para que después la tengan. Bien, supongamos que tenemos una función aquí que puede tener muchas variables, es decir, n, ¿cierto? Puede tener una cantidad n variables. ¿Se acuerdan que habíamos estado estudiando estas funciones que reciben un montón de argumentos, ¿cierto? Así, x1, x2, hasta xn. Lo que vamos a definir es la misma definición que uno tiene en derivadas comunes, pero estas son las derivadas parciales. Entonces, voy a empezar a introducir este tema primero con lo que habíamos visto, lo que ustedes ya han visto antes, que es las derivadas en una variable. Entonces, recuerde que cuando queremos derivar una función que tiene solo una variable, estas funciones así, que tienen solamente una variable, o sea, es decir, son así, ¿cómo podemos derivar esta función? Entonces, la derivada venía por la existencia de este límite. Era el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo eso dividido en h. ¿Qué era esto? Era como el cambio instantáneo que tenía la función, por eso uno le resta como un h, es como visto gráficamente, esto de aquí, ¿cierto? Por aquí está la función, aquí imagínense que está el x, aquí está el x más h, asumiendo que, claro, que la distancia entre estos dos puntos que está ahí abajo es h, ¿cierto? Si uno resta esos dos puntos, le va a dar h, la distancia que está ahí. Y si reflejo estos puntos dentro de la gráfica, por aquí me va a dar f de x más h, y aquí me va a dar f de x. Entonces lo que estamos haciendo es como el cambio promedio, ¿cierto? Es como, la derivada lo que indica siempre es como el cambio que ocurre en la función instantánea. Entonces, esto de acá era el cambio que ocurre en la función cuando x cambia instantáneamente. ¿Ya? Y bueno, la derivada existía cuando existía, cuando existía este límite, ¿cierto? Si este límite existe, entonces existía la derivada en una variable. Y ejemplos así teníamos varios, porque uno aplicaba este límite y ahí uno podía ver que existía la derivada. Después, ¿cierto? Uno en realidad no aplica mucho este límite porque tiene una tabla de derivadas. Pero viene de ahí como el conocimiento de saber derivar, como de cuando empezamos con una variable. Idem, que es lo que vamos a ver después cuando veamos con más variables, ¿ya? Entonces recuerda esta definición que viene de el cálculo diferencial. Veanla bien, si tienen alguna pregunta, que se acuerden cómo era este límite.
No, se sacaba el límite. Ya este límite tiene que ver con la derivada. O sea, imagínate que uno cuando pasa esto se supone que no conoce la derivada. Eso de derivada arriba y abajo me suena a que estás mencionando lo del L'Hopital también. ¿Cómo que puede ser? Pero L'Hopital es una aplicación de la derivada. O sea, una que ya cuando ya sabe derivar, ocupa L'Hopital. Entonces, con una serie de formas de derivar, uno encontraba derivadas con esto. Por ejemplo, partiendo de la más básica, si uno tiene lo siguiente, la función f de x igual a x cuadrado, me dice, ah, ya, entonces, ¿cómo quedaría la derivada de esto? La derivada de f respecto a x sería, ocupando la definición de arriba, es límite cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado menos x al cuadrado dividido en h. Y uno dice, ah, ya, esto lo estoy haciendo igual que el de arriba, pero con una función en particular, que es la x cuadrado. Entonces acá, hice esto, ahí desarrollé el cuadrado que tengo al lado, y nos toca calcular este límite que está acá. ¿Qué se puede indicar? Que aquí hay una x cuadrados que se eliminan entre sí. Entonces nos queda 2, 2xh partido en h más h cuadrado partido en h. O que es lo mismo que cuando h tiende a 0 de 2x más h. Bueno, y queda de esa manera el límite. Después de simplificar todo lo posible que ven ahí, nos queda de esa manera, y ahí uno decía, ah, ya, esto vale 2x nomás, porque si eso tiende a 0, el h, el que está tendiendo a 0, ¿cierto? El que está ahí abajo, que es ahí, entonces esto tiende a 0 y nos queda solamente 2x. Y uno decía, ya, bueno, entonces el cambio en la derivada, o si f de x es x cuadrado, su derivada es 2x. De ahí venía como el punto del límite, ¿cierto? Y nos indicaba la pendiente o cuánto crecía esa función. La que acabamos de hacer es esta que es así. Una cosa así, la x cuadrado, y la pendiente, ¿cierto? Esto acá, que se puede calcular en distintos puntos, aparece de la derivada, ¿cierto? Ese es, la pendiente es igual a 2x. Ahí. A veces tiene pendiente positiva, a veces tiene pendiente negativa. ¿De qué va a depender? Del punto donde le esté sacando. Por ejemplo, si la quiero sacar en este punto, aquí, va a depender de este punto aquí, que va a ser negativo. Entonces ahí la pendiente va a ser 2 por ese valor, que va a ser negativo. Y por otro lado ocurren cosas así, ¿cierto? Entre más me vaya alejando, tengo distintas pendientes. Eso es lo que ocurría con la derivada de una variable. Ya como un resumen en realidad muy, muy chico de lo que todos ustedes vieron en un semestre en cálculo 1. Y tomando esto de acá, ¿cierto? Nosotros ya hemos trabajado con como lo que va al ramo, que son funciones que no solamente tienen una variable, y tienen esta aplicación, sino que funciones que ya tienen dos, tres o muchas más variables. Y hay que averiguar cómo derivar entonces estas funciones que son de más variables. Entonces, nuestro objetivo es decir, bueno, si tengo ahora una función que tiene dos variables,
decir, esta función va de un dominio en R2 a R. ¿Cómo se analiza ahora el cambio? Porque en la que vimos recién, que tenía solo una variable, podemos notar que solo la x cambia. Y lo que nosotros nos interesa ver es, bueno, ¿cómo cambia el x? O si el x tiene un cambio instantáneo, ¿cómo va a cambiar la función? Pero aquí ya tenemos dos variables, entonces la f depende de dos variables. La f puede cambiar si cambia el x, o la f puede cambiar si cambia el y. Entonces, f cambia si cambia x o y, o ambas, como vamos a ver más adelante en estas derivadas. Si yo hago variar el x, la f cambia. Si yo hago variar el y, la f cambia. ¿Cómo cambia? Cambia también en el sentido de ocupamos la misma definición de la derivada, pero ahora analizamos los cambios por separado. Entonces, esta definición que habíamos visto recién de la derivada, que era cómo cambiar la variable cuando lo aumentábamos un poco, ¿cierto? Y sacábamos el límite, lo podemos hacer para cada una de estas variables, empezando con estas que les puse ahí, que son f de x, f de y. Entonces, tratemos de imitar lo que estábamos haciendo antes, el cambio en x. El cambio en x sería el límite cuando x tiende, o sea, cuando h tiende a 0, de f de x más h y menos f de x y, todo esto dividido en h. ¿Se fijan que es igual a la definición que vimos con una variable que estaba más arriba? Solo que ahora la f tiene una variable más, pero ¿quién está variando realmente en esta primera definición que estoy dando del cambio x? Si se fijan, eso que aumenta un poquito, que es el h, lo está haciendo el x nomás. El y no está siendo para nada de afectado con esto. A este cambio, para diferenciarlo del cambio en y, le vamos a llamar de la siguiente forma. Vamos a ver la simbología como de f a de x. Ese símbolo que está ahí denota el cambio en f, pero respecto a la variable x. Entonces lo voy a anotar acá para que lo vean. Entonces este símbolo es para decir que estamos estudiando el cambio en f respecto a x. Y no se o sea, no se diferencia mucho de la definición que está arriba. Yo voy a volver un poquito a la que está arriba para que la vean las dos. Esa y esta que está acá. Son prácticamente iguales, solamente que la f tiene una variable más que en la y. Y nos cambia un poco el signo de la derivada, ¿cierto? Porque esta derivada denota que estamos haciendo una derivada en torno a una variable. Como en esta parte que damos en el curso vamos a tener que derivar harto, recordando las propiedades de la derivada, el día miércoles vamos a hacer un taller para recordar cómo se derivan las funciones, cómo se derivan como respecto a una variable, a otra, con tal de ir recordando todas estas propiedades que ya estaban de la derivada antes. Sí, se opera igual que con solo el x, igual. Ahora, ¿qué pasaría si ya? Porque hasta acá es lo mismo que la función anterior. Pero ¿qué pasaría ahora si yo quiero analizar el cambio en y? Es decir, cómo cambia la función si me cambia la y, no la x. Entonces imaginarán que la definición es muy parecida a esta. Solo que
esto nos queda de esa manera, donde si se fijan, ¿quién es el que está variando ahora? Va a ser la otra coordenada, esa que tengo ahí. Y por supuesto, se pueden fijar que abajo coloco con respecto a quién estoy derivando esta función. Ahora, como el límite que ustedes están viendo ahí, y la definición es muy igual a la a la que uno ya conoce de cálculo 1, se imaginarán que para derivar no necesito hacer estos límites a cada rato, sino que más bien puedo tomar lo que ya aprendí en cálculo 1 para poder derivar este tipo de funciones. Solo que tengo que tener cuidado de a quién estoy derivando. ¿Estoy derivando al x o estoy derivando al y? O a otra variable si es que nuestra función tuviera más variables. La definición general la vamos a dar en un rato más, ¿cierto? Pero vamos a ir practicando con estas para que nos adentremos a cómo se puede derivar una función que ahora no solamente tiene una variable, sino que tiene dos. Esto que ven aquí es la clave para entender que cuando quiero derivar una función, primero me fijo con respecto a qué la estoy derivando y tengo que fijarme que la otra variable no está siendo afectada, es decir, no está variando. Entonces la considero como una constante en todos sus efectos. Vamos a escribir esto por acá. De las definiciones, cuando derivemos respecto a una variable, el resto la consideramos constante. O sea, todas esas que no estoy derivando. ¿Ya? Todo el resto serán constantes, entonces no las tengo que derivar. Solo tengo que derivar aquellas que me interesan. Bien, entonces, vamos a partir con algunos ejercicios de derivadas que son de x e y. Vamos a derivar y vamos a ir conceptualizando el hecho de que cuando derivemos respecto a una, la otra la tengamos que considerar necesariamente una constante. Voy a dejar aquí un poco la definición para que la observen, que pasa con estos dos límites, el que está arriba, el que está abajo, ¿cierto? Y lo de abajo, que es la gran conclusión a partir del límite que habíamos visto antes, ya de esa definición de cálculo 1 que era el límite que habíamos visto muy al principio. Bien, entonces vamos a ir con esa parte. Entonces, se aplican las mismas
las mismas reglas de la derivación en una variable. Así, por ejemplo, suponga que tengo esta función así, como f de xy, x cuadrado más y cuadrado por x. Tengo una función ahí que, dos variables como estaba viendo antes, y lo que vimos, que era muy importante lo que vimos recién, que cuando yo quiero derivar como respecto a una variable, la otra se debe considerar como una constante, a todos sus efectos. ¿Sí? En su mente usted puede pensar que la otra variable es como un número que está ahí, como si le hubieran escrito un número ahí y lo tenga que hacer la derivada. Entonces, cuando parto con la primera, de f a de x, digo ya, tengo que tomar esta función, estoy derivando respecto a quién, a x. Es decir, todo lo que no es x, para mí va a ser un número, va a ser una constante. Derivo esto, la derivada de lo primero que vemos ahí es x cuadrado, eso nos queda como 2x, que es la derivada de x cuadrado. Y luego viene esta que es una multiplicación de y cuadrado con x, pero el y es una constante para todo efecto de esta parte. Es decir, esto que ustedes ven ahí es constante. Y recordar que tenemos una propiedad heredada directamente de cálculo 1 que nos dice que si tengo una constante multiplicada por una variable, la constante se mantiene y solo tengo que derivar la variable. Así que esto nos queda como y cuadrado por 1. Vamos a anotar aquí para que no se le olvide, esto se considera constante. Y cuando tenemos la constante por una variable, derivamos la variable sola. Ahora, si la constante hubiera estado sola, sin la variable, uno la considera constante y entonces al derivar una constante debería quedar cero. Pero este no es el caso, porque la derivada, o sea, la constante no estaba sola, estaba acompañada de una función. Exactamente, Diego. Ahora que vamos a hacer la otra, vamos a ver que cuando quiero hacer el trabajo contrario, es decir, derivar f respecto a y, tengo que ahora considerar la x como que fuera una constante. Por lo tanto, la primera parte, la que dice x cuadrado, que viene arriba, me va a dar cero, porque es como derivar, como que, imagínense que ahí hubiera estado un número, y si lo quiero derivar, me va a dar cero. Así que nos queda 0 más. Tengo que derivar el y cuadrado que me da 2y, y el x lo mantengo solo. Entonces, el detalle de esta derivada sería, este dio 0, porque x cuadrado es constante. Aquí se deriva y cuadrado. Y este se mantiene igual porque es constante. Así que recordad que cuando la constante está sola, se queda 0, pero si la constante está multiplicada, se mantiene. Y hay que hacer el juego de ver como con quién estoy derivando, ¿cierto? Si estoy derivando con x o estoy derivando respecto al y, que va a cambiar, ¿cierto? Con
con cuál estemos derivando. Lo que ustedes tienen que ir acostumbrándose es que si derivamos respecto a una variable, el resto las consideramos constantes. Y aplicamos exactamente las mismas reglas de derivación que tenemos del cálculo 1. Ya, véanlo bien, si tienen alguna consulta me dicen, ya, vean bien la definición para que vayamos aprendiendo a hacer estas derivadas. Ah, porque ¿cuándo lo vamos a aplicar? Porque todavía ahora solamente lo estamos viendo como introducción. Pero lo que resta de esta unidad, que es justamente como lo que va a englobar el control que vamos a tener, em, tiene que ver con que esto lo vamos a aplicar para encontrar máximos, finalmente, máximos y mínimos dentro de una función de más variables. Es decir, vamos a hacer el trabajo que uno hizo en cálculo 1 cuando llegábamos a encontrar máximo y mínimo en una variable. Ahora, después de todo este trabajo, lo vamos a encontrar en funciones de más variables. En vez de solo uno, parece que al final la cosa es que quedó como en un control más. No, porque ya llevamos dos. De todas maneras, Gabriel, para más seguridad, porque no te lo estoy diciendo tan seguro, tenemos un sílabus hecho con lo que queda del semestre. Entonces lo voy a subir para que tú veas la programación que queda. ¿Ya? Porque sí, a lo mejor me puedo equivocar, pero mira, lo que yo tengo entendido, que es no oficial, porque me puedo estar confundiendo, pero tengo entendido que en vez de 4 controles, vamos a tener solo uno más, me parece. Y el recuperativo, si no es el recuperativo también, Francisca, exactamente. Y laboratorios, queda el cuarto laboratorio. Nosotros ya tenemos 3 laboratorios hechos. Eh, Eso, porque recuerden que ya no hay más entregas del proyecto. Me parece que al final los porcentajes quedaron como 65 los controles, 35 los laboratorios. Sí, lo voy a subir hoy día, Bastián. Lo voy a subir hoy día. Porque le voy a hacer como le voy a modificar un poquito, como a ordenar, y lo voy a subir hoy día para que todos lo tengan. No, 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 al final, mira, yo en un rato más me voy a reunir con Daniela. Vamos a conversar sobre eso y les vamos a informar ahí mismo en el sílabus también que vamos a hacer. Pero no, nosotros somos de la idea que la primera nota, si a ustedes les fue bien y le pusieron empeño en ese trabajo, estaba bien, debiera tener una recompensa, o sea, eso es claro. Ya, eso. Bueno, chicos, aparte de todo esto, le iba a decir que igual vayamos como viendo el contenido y aprovechen igual que esta instancia como del Zoom da para de repente que los pueda ayudar en otros momentos del día, ¿ya? O sea, si tienen dudas, de repente igual me pueden decir y yo igual me puedo conectar con usted. Ya yo lo hago con todos mis alumnos de todas las universidades, entonces eh, no me molesta mucho como si tenemos que ver un rato en Zoom para explicarle algo o hacer algún ejercicio. Que me es más fácil a veces que responder a un correo, porque ustedes saben que escribir estas cosas por correo son a veces muy engorrosas. Ya, entonces para poner en práctica las derivadas, voy a colocar algún ejercicio ahora para que apliquen directamente esto y luego vamos a ver la definición general. Vamos a ver cómo andan sus derivadas. Ya, entonces, idem a lo que estábamos haciendo.
Y mira lo que estábamos haciendo. Ahora, tratando de hacer esto, voy a dar 10 minutos para que lo hagan. Me pueden ir consultando si quieren aquí por el Zoom o por el chat interno, pero traten de hacerlo para que vean cómo, qué parte de las derivadas se han olvidado, cuáles van bien. Ya que les digo como que toda la parte que nos queda, como el gran total, es saber derivar bien estas cosas y empezar a derivar parcial. Todas son buenas aplicaciones de esto. Sí, mira, para hacer este ejercicio igual esa es la definición del límite, pero trata de ocupar las reglas de la derivada. No es necesario como pasar por el límite para hacer estas derivadas, sino que más bien aplicar lo que uno ya aprendió de cálculo uno y que se saben las derivadas y las reglas de la derivación para poder encontrar este tipo de derivadas.
Ya, vamos a resolverlo ahora. Bueno, lo primero que nos podemos fijar aquí es que la función tiene una división. Entonces, eso es lo que tiene que mandar por sobre, que tenga un montón de variables, eso ahora mismo. Si nos observamos bien, lo que tiene es una división acá, esta división. Y entonces, tengo que recordar cuál era la regla de la división para derivadas. Esta regla de la división decía lo siguiente: cuando tengo dos funciones que se están dividiendo, su derivada es la derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba por el de abajo derivado, todo esto dividido en el de abajo al cuadrado. Esa es la clave para resolver este ejercicio que tenemos acá. Lo vamos a aplicar entonces con eso mismo que estamos viendo. Ahí. Ya, y hacemos lo siguiente. Entonces, primera parte, voy a derivar respecto a x. Derivar respecto a x significa que para todo efecto voy a considerar la otra como constante, pero lo primero que puedo ver es que esto es una división. Entonces, como división, voy a aplicar, pero no voy a derivar, voy a dejar expresado qué cosas voy a derivar después. Entonces, me va a quedar la derivada del de arriba por el de abajo, menos el de arriba por el de abajo derivado, todo esto dividido el de abajo al cuadrado. Entonces, ahí apliqué la regla de la división que están viendo ahí arriba. Vea la regla de división, vea la función y vea que hemos hecho como el x cuadrado y es como el papel del f y el e elevado a x por y es el papel del g. Así que ahora tengo que derivar, pero fijándome que estamos haciendo esta derivada respecto a x. Entonces, todas estas derivadas que me falta por hacer, que sería hacer esto que está acá y hacer esto que está acá, la tengo que hacer con respecto a x. Y esa de ahí. Así que como tengo que derivarla respecto a x, el resto no, porque el resto no dice que no hay que derivarlo. O sea, hay que derivar solamente ese que nos quedan. No, pues Diego, sin el límite. Recuerda que tenemos que aplicar las reglas del cálculo. No es necesario hacer los límites porque ya sabemos cómo son las derivadas. Así que ahora, ya que tenemos esto, nos falta derivar esos dos paréntesis que tenemos ahí, el primero y el segundo que ven al final. Y entonces, ¿cómo derivamos x cuadrado por y? Si estamos derivando respecto a x, el x cuadrado se deriva, pero el y no, nos queda constante. Así que eso nos va a quedar como 2x y.
Se fijan que ahí solo derivé el x cuadrado, entonces me quedó 2x. Y la otra parte, que es e elevado a x por y, que está derivado, tenemos que derivarlo en cadena. Piensen, antes de derivar ese, ¿cómo se derivaba, por ejemplo, e elevado a 2x? Uno decía, esto era la derivada de la exponencial que quedaba eso mismo, es decir, queda e elevado a 2x por la derivada de lo que estaba arriba con respecto a x, y nos quedaba por 2. Considerando que lo que estamos haciendo aquí es lo mismo, pero estamos viendo que el i es como un número, entonces cuando derive esto y considere el i como un número, nos va a quedar como e elevado a i por x por la derivada de lo que está arriba respecto a x, que es i. Voy a hacer la similitud de estas dos partes, ¿cierto? El de arriba le puso un número que es el 2, pero el de abajo piense que es el mismo caso, porque el i es constante, entonces igual lo puede considerar como un número. Así que voy a aplicar esto, lo voy a reemplazar arriba en lo que estamos haciendo. Entonces aquí nos quedaría como e elevado a x por i. Bien, todo esto está dividido en e elevado a x por i al cuadrado. Ahora, igual podría, bueno, ahí está terminar el ejercicio porque ya derivé todo, pero puedo simplificar algunas cosas que estén ahí. Puedo fijarme que este factor que está acá aparece ahí y aparece ahí. Eso lo puedo factorizar. Ahí está factorizado. Y ahora puedo simplificarlo, ese, con uno de estos. Entonces nos queda como 2xy menos x cuadrado y cuadrado, todo eso dividido en e elevado a x por y. Ya que sería una forma más simplificada de ver esta derivada. Más adelante vamos a ver que en realidad sí conviene siempre simplificar cosas porque como uno va a seguir trabajando con estas derivadas, entre más sencilla la dejemos, más fácil va a ser que después la sigamos trabajando. O sea, ahí tenemos la derivada respecto a x. Bien, cuando queramos derivar ahora respecto a y, es lo mismo, pero
De hecho, la primera expresión queda igual, ¿ya? Esta expresión cuando veríamos respecto a y, queda exactamente igual porque sigue siendo la derivada del de arriba por el de abajo, menos el de arriba por el de abajo derivado. Todo esto dividido en e elevado a x por y al cuadrado. Pero la diferencia es que ahora estos que tengo que derivar, los tengo que derivar respecto a ahí. Eso es lo que diferencia esta expresión de la que teníamos antes, que teníamos ahí, ¿cierto? Quedan igual, pero aquí arriba derivamos respecto a x todo el ejercicio. Y acá lo que vamos a hacer es derivar respecto a y. Bien, y entonces, ahora como tengo que derivar respecto a y, aquí me queda solamente x cuadrado, y acá queda e elevado a x por y por x. Diferente al otro porque ahora el x es la constante. Ahí. Pero al igual que antes, puedo simplificar este que me queda en ese lado, en este lado de acá. Ya, ahí lo voy a simplificar luego esto. Vamos a simplificar entonces S con S. Y tenemos la expresión de esta derivada. Ahí. Entonces así ya hemos encontrado ambas derivadas parciales. Lo que estamos haciendo aquí lo vamos a, por supuesto, a extender a más variables, ¿ya? No solamente estas dos, sino que vamos a ir viéndolo con más variables, pero la idea es ir comprendiendo cómo se hace este concepto de considerar que el resto es constante, y además que aplicamos las mismas reglas de derivación que ya conocíamos de cálculo 1. ¿Ya? Verlo bien, sin alguna consulta, vamos a pasar a la definición final a la que nos vamos a acercar hoy día. Bien, entonces considerando estas dos que ya tenemos acá trabajadas, vamos a considerar una definición más general, que es la que le estaba introduciendo, está acá. Lo hice con x con y, pero imagínense que ahora pueda tener una función que tiene n variables.
A cada una de estas derivadas se le llama la derivada parcial y ésima. De la función f. ¿Cómo se calculan estas derivadas parciales? Bueno, como lo estábamos haciendo recién. Solo que la de nosotros tenía dos variables, pero perfectamente podría tener muchas más. Y cada derivada que vamos obteniendo la hacemos de esa manera, es decir, derivamos la función respecto a cada una de sus variables. Por ejemplo, imagínense que tenemos ahora una función de tres variables, que es esta que ven acá. Esa función depende de x, y z, ¿cierto? X, y z. ¿Cómo la vamos a derivar? Bueno, las reglas para derivarlas son exactamente iguales que las que ya vimos, salvo que cada vez que la tenga que derivar, tengo que considerar el resto de las variables como constante. Por ejemplo, si la voy a derivar respecto a x, entonces el y el z van a ser constantes. Si la derivo respecto a y, el x y el z van a ser constantes y así. ¿Cuántas derivadas parciales tiene esto de primer orden, que es la primera derivada? Bueno, tiene una por cada derivada. Si la anterior que estábamos haciendo nosotros, el ejercicio con f de x, y, tenía dos derivadas, porque tenía una derivada respecto a x y una derivada respecto a y, esta que estamos viendo acá tiene tres derivadas. Una derivada respecto a x, una derivada respecto a y una derivada respecto a z. Bien, con la primera entonces sería derivada respecto a x, nos queda y cuadrado por z elevado a 5. Eso es porque se derivó solo la x, es decir, solo este se derivó y lo demás se mantuvo constante. Y la derivada de x es 1, así que por eso quedó esa expresión que ven ahí. Luego por acá tenemos la derivada respecto a y, donde lo que estamos derivando es solamente esta parte del medio, y estamos considerando que tanto el x como el z son constantes. Entonces el derivar y cuadrado nos queda 2y, que es lo que ven ahí. El x se mantuvo y el z elevado a 5 también se mantuvo igual. Por último tenemos la derivada de z elevado a 5, que nos quedaría como 5z elevado a 4, ¿cierto? Esta derivada de aquí. Ponen que si lo derivamos nos queda como 5z elevado a 4. Y eso es lo que ven ahí. Tanto el i cuadrado como el x se mantuvieron y eso está ahí. Ahora, es costumbre, y traten también ustedes de usarlo, que cuando me aparezca una constante, un número, así como el 5, como el 2, traten de dejarlo al principio de la expresión. Como esto es una multiplicación, perfectamente yo lo puedo mover, pero por una cosa visual es mejor tener primero los números y después las variables. Ya por eso el 5 también aparece al principio. Entonces observen bien las tres derivadas que tenemos ahí, cada una respecto a una variable.
Ya, vamos a continuar entonces el día miércoles. Recuerden que tenemos laboratorio, ¿cierto? Y los voy a mandar el Cirbus para que vean el resto de la organización del semestre. ¿Qué nos queda por ver? ¿Cuáles son los controles, los porcentajes que vienen, todo? Para que tengan claro como lo que nos queda para cerrar el semestre. Ya, el miércoles vamos a continuar con, voy a ir explicándole un poco qué significa la derivada parcial en una superficie, en realidad como qué es lo que estamos calculando. Eso, si tienen alguna última consulta, bien, entonces les voy a subir la clase. Recuerden que la clase está en mi canal de YouTube, así que eh, pueden ir a verla ahí, ¿cierto? La voy a subir inmediatamente ahora. Ahora que termine la subo para que después no se me olvide subirla. Así que va a estar ahí, la pueden revisar. Y las guías de derivadas parciales ya están en Finis para que las revisen. Ya este PPT actualizado todavía no está, pero lo voy a subir ahora también. Así que aquí en el PPT aparece todo lo que nos queda por ver. Eso, que estén bien, que estén muy bien. Nos vemos el miércoles. Chao a todos, a todas. Chao, profe.